¿Quién es exactamente esta criatura sobre la que Dios nos advirtió? ¿Y cuándo regresará? Leviatán es descrito con fuego en su aliento y una armadura que ninguna arma puede penetrar. No es un mito, es una fuerza viva y real que ningún ser humano puede controlar. Ya has oído su nombre antes, pero lo que la Biblia dice realmente sobre Leviatán lo cambia todo. Dios lo llama la obra maestra del caos, mantenido con vida en las profundidades inexploradas del océano. ¿Por qué Dios mantendría con vida algo así? ¿Y qué está esperando? Porque cada vez que esta criatura aparece en las Escrituras, algo grande sucede. El mundo comienza a desmoronarse. La mayoría de las personas se enfoca en los milagros de Jesús o en las profecías del Apocalipsis. Pero oculto a plena vista, hay un ser descrito con más detalle que cualquier otro en la Biblia. Entonces, ¿de dónde vino? Los primeros capítulos de Génesis nos dicen: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Ahí comienza la historia de Leviatán, en el profundo y oscuro océano, antes de que existiera tierra o luz. Leviatán solo aparece unas pocas veces, pero cada mención importa. El Salmo 104 dice: allí navegan las naves, y Leviatán, que tú formaste para que jugara en el mar. Imagínate eso. Dios permite que esta criatura del caos juegue en el mar. No es un accidente cósmico. Dios lo creó, lo puso allí, lo mantiene allí, y eso es lo que lo hace inquietante. No es bueno, no es malo, simplemente es indomable, algo salvaje y antiguo que solo Dios controla. Algunos dicen que es una serpiente gigante, tal vez incluso un cocodrilo exagerado por el mito. Otros lo llaman un símbolo del orgullo o incluso de Satanás. Pero la Biblia no lo explica, solo lo describe. Por eso destaca tanto Job 41. Cuando Dios finalmente le habla a Job, no lo consuela primero. Habla de la creación, la nieve, las estrellas, los animales salvajes, y luego dedica 34 versículos a Leviatán. Eso es más espacio que el dedicado a los ángeles o incluso a la humanidad. Dios describe sus escamas cerradas herméticamente, fuego que sale de su boca y una estela que hace hervir el mar. El mensaje es claro: nadie puede derrotar a esta criatura, ni Job, ni nadie. Dios dice: tócalo una vez y no lo intentarás de nuevo. Entonces, ¿por qué Dios le mostraría este monstruo a Job mientras sufre? Porque el punto de Dios no es el dolor, es la perspectiva. El mundo de Job parecía fuera de control, y Dios le recuerda: incluso el caos me obedece. Ese es el corazón de este pasaje. Leviatán demuestra que Dios gobierna más de lo que podemos entender. Está más allá de nosotros, pero no más allá de Dios. Con el tiempo, la gente lo convirtió en símbolo o mito, pero la Biblia nunca lo suaviza. Simplemente lo deja con vida bajo la autoridad de Dios. Lo que plantea una nueva pregunta: ¿por qué Dios lo mantiene con vida? ¿Por qué lo forjó en lo profundo, le dio poder y lo dejó solo? Tal vez porque su existencia aún tiene un propósito que no alcanzamos a ver. El nombre Leviatán significa el que se retuerce. Eso es todo lo que nos da el hebreo. Hemos trazado continentes y explorado el espacio, pero el mar aún guarda misterios. Incluso hoy seguimos descubriendo criaturas que ningún ojo humano había visto. Leviatán no es solo un mito antiguo, es parte de un mundo que aún no comprendemos del todo. La Biblia nunca dice que murió, solo que un día, al final de todas las cosas, el mar mismo volverá a temblar. Cuanto más seguimos el rastro de Leviatán en la Biblia, más claro se vuelve el patrón. La mayoría conoce al dragón del Apocalipsis, pero Leviatán aparece mucho antes, siglos antes, en el libro de Isaías. Aquí es donde la historia deja de ser leyenda y se convierte en profecía. En Isaías 27:1, el profeta escribe: en aquel día Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esto no está describiendo un mito, está describiendo una criatura real puesta bajo el juicio de Dios. Pero aquí viene lo extraño. La Biblia nunca muestra que ese juicio ocurra. Entonces, ¿por qué Isaías habla de un dragón que espera su ejecución y por qué la Escritura nunca lo muestra? Leviatán no es solo indomable, es inconcluso. No es un enemigo derrotado.
Es una criatura que aún espera su juicio final. Los oyentes antiguos habrían entendido de inmediato el lenguaje de Isaías. Las frases hebreas, Nachash Bariach y Nachash Akalatón, significan serpiente veloz y serpiente tortuosa. Reflejan historias de culturas vecinas, mitos de dioses que luchan contra monstruos del caos para traer orden al mundo. En los relatos ugaríticos, el dios de la tormenta Baal derrota a un monstruo marino de 7 cabezas llamado Lotán. En el mito babilónico, el dios Marduk mata a la diosa marina Tiamat y usa su cuerpo para formar el cielo y la tierra. Pero en la historia hebrea, el patrón se invierte por completo. Dios no lucha contra el caos para crear orden. Él habla y el caos obedece. La creación no surge de una batalla, sino de una orden. Y aún así, Leviatán permanece. Es como si Dios hubiera elegido dejar viva una pequeña parte del caos dentro de su creación. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? No se trata solo de lenguaje simbólico. Es una pregunta teológica seria. ¿Cuánto poder ha permitido Dios que permanezca sin domesticar en su mundo? ¿Verías los océanos de la misma manera, sabiendo que algo antiguo podría seguir moviéndose bajo ellos? El Salmo 74 retoma este tema. Dice: «Tú aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a las criaturas del desierto». ¿Eso describe algo del pasado? ¿O algo que aún está por venir? La Biblia no lo aclara, y ese silencio parece intencional. Para la época de los padres de la Iglesia, Leviatán se había convertido en un problema por explicar. Orígenes lo llamó una metáfora. Agustín lo llamó orgullo. No lo negaban, pero cambiaron lo que representaba. Pero el mar no olvida tan fácilmente, y la Escritura tampoco. ¿Por qué Dios dedicaría tantos versículos a describir una criatura que no destruye? Tal vez porque Leviatán no es enemigo de Dios en absoluto. Tal vez es su instrumento. Piensa de nuevo en el Salmo 104. Describe a Leviatán jugando en el mar que Dios creó. Y en Job 41, Dios habla de él con orgullo, no con condena. No es un lenguaje de castigo, es un lenguaje de control. Con el tiempo, esa idea incomodó a muchos. Algunos escritos judíos decían que Leviatán sería asesinado y servido al final de los tiempos. Otros decían que ya estaba muerto. Otros más que está vivo, esperando juicio. La confusión solo creció, y poco a poco, Leviatán fue dejado de lado. Para la época medieval, sobrevivía principalmente en leyendas y bestiarios. Mitad mito, mitad memoria. Pero la Escritura nunca lo borró. Sigue allí, respirando entre las palabras, esperando el final. Ahora saltemos al libro del Apocalipsis. Apocalipsis 12 muestra a un dragón barriendo con 1/3 de las estrellas del cielo. Apocalipsis 13 revela a una bestia que sube del mar. Y Apocalipsis 20 termina con ese dragón encadenado y arrojado al abismo. Une esas piezas y el patrón se vuelve claro. Isaías muestra a Leviatán esperando juicio. Apocalipsis muestra ese juicio finalmente ocurriendo. No es una coincidencia, es continuidad. La misma criatura que aparece en la profecía regresa en el Apocalipsis, aquel que fue, que no es y que ha de venir. Y eso nos lleva a una pregunta más grande. Si Leviatán aparece tanto al principio como al final, no es solo un símbolo. Es un hilo que recorre toda la historia. Creación, rebelión y restauración. Entonces, ¿qué significa eso ahora? ¿Y si el conflicto final no es solo espiritual, sino que alcanza hasta los lugares más profundos del mar, donde Leviatán aún espera? El dragón no ha sido destruido, aún no, pero su final ya ha sido escrito, y aquel que lo nombró ya ha preparado la espada. La gente suele decir que la Biblia comienza con el orden, pero eso no es del todo cierto. Antes de que existiera la luz, la tierra o incluso la palabra hablada, ya había algo antiguo. Génesis 1:2 no describe un vacío calmo y vacío. Habla de el abismo, aguas oscuras donde el Espíritu de Dios se movía. La palabra hebrea para abismo es tehom, y sugiere algo más antiguo que la propia creación, un caos que ya estaba allí, esperando. Si seguimos ese rastro hacia atrás, antes de Génesis, antes de Israel, antes de que se escribiera la Biblia, encontramos algo que muchas culturas antiguas temían. Leviatán no aparece de repente en las Escrituras, ya se asume que existe. Entonces,
¿Qué creía el mundo antiguo que vivía bajo esas aguas, mucho antes de que Moisés escribiera sobre el principio? ¿Y por qué la Biblia hace eco de historias que nunca cuenta por completo? En Babilonia estaba Tiamat, la diosa del caos, un dragón marino cuyo cuerpo fue partido por el dios Marduk para formar el cielo y la tierra. En Fenicia hablaban de Yam, la serpiente marina del desorden, derrotada por el dios de la tormenta Baal. En la mitología nórdica, la serpiente de Midgard rodeaba el mundo, esperando el día en que se alzaría para pelear contra Thor. Cada una de estas civilizaciones, distintas en lengua y cultura, veía el caos de la misma manera. No era vacío, era algo vivo, algo que debía enfrentarse antes de que pudiera existir el orden. Esa idea no era ajena a los israelitas. Vivían entre los babilonios, comerciaban con los fenicios y escuchaban sus relatos. Pero fíjate en algo único. En esos otros mitos, el monstruo siempre es destruido. Tiamat es asesinada. Yam es aplastado. La serpiente de Midgard está destinada a morir. Pero en la Biblia, Leviatán nunca es destruido. Es descrito, nombrado, temido y dejado con vida. Ese silencio es intencional. Sugiere que Leviatán no era parte del pasado, sino parte de la creación misma, aún contenido, aún presente. Génesis habla de Tehom, pero nunca dice qué vive allí. Y siglos después, Job describe a Leviatán como si todos ya lo conocieran. No se le presenta, se le recuerda. Eso debería hacernos reflexionar. Cada cultura cuenta de un monstruo marino que fue vencido. Y sin embargo, las escrituras de Israel hablan de uno que aún respira. Tal vez Leviatán no sea un mito en absoluto. Tal vez sea más antiguo que el mito. Un texto antiguo fuera de la Biblia, Primero Enoc, nos da más información. Describe dos grandes bestias creadas al mismo tiempo. Leviatán, asignado al mar, y Behemoth a la tierra. Cada uno fue contenido en su dominio hasta el juicio final. El texto dice: en aquel día serán separados dos monstruos, uno femenino llamado Leviatán, que habita en el abismo del océano, y el otro, un macho llamado Behemoth, en el desierto. No forma parte de la escritura, pero muestra cómo los antiguos veían el mundo, como un lugar donde las fuerzas del caos no eran eliminadas, solo contenidas, esperando el día en que serían desatadas. Los textos antiguos describen un equilibrio entre dos fuerzas del caos, una en el mar y otra en la tierra, ambas contenidas, esperando el momento en que serán liberadas. ¿Podría ser esa la razón por la que el libro del Apocalipsis describe bestias que emergen tanto del mar como de la tierra? A la mayoría nunca se le enseñó a ver a Leviatán como parte del fundamento de la tierra, pero muchos rabinos antiguos y místicos judíos creían precisamente eso. No lo veían como malvado, sino como un límite, una fuerza viva que contenía las aguas por mandato de Dios. Piensa en eso. ¿Por qué Dios describiría a Leviatán con tanto detalle y asombro en Job 41 si fuera solo un símbolo del orgullo o del mal? Ese pasaje se lee más como una canción de admiración que como una advertencia. Describe algo real, algo preservado, no destruido. ¿Y si Leviatán no solo ha sobrevivido, sino que está sirviendo? ¿Y si forma parte del diseño de Dios para el fin de los tiempos, una pieza final de la creación que volverá a moverse cuando llegue el momento? Ahí es donde el misterio se profundiza. Todas las civilizaciones antiguas contaron historias sobre serpientes marinas que representaban el caos, pero solo la Biblia deja viva su versión. Leviatán parece existir antes que las naciones, antes que la historia, tal vez incluso antes que la creación misma. Es como si su presencia estuviera escrita en la estructura del mundo, un recordatorio de que una medida de caos sigue existiendo bajo control divino. Los escritores antiguos parecían saberlo. Algunos lo insinuaban discretamente en los Salmos. Otros vinculaban a Leviatán con Behemoth, la bestia de la tierra. El libro de Primero Enoc conservó esa creencia mucho después de que otras tradiciones se desvanecieran. Con el tiempo, los escribas suavizaron estas ideas, convirtieron la batalla en metáfora, la furia en poesía, la presencia en parábola. Pero no todos aceptaron olvidar. Algunas verdades quedaron entre líneas, esperando a quien siguiera buscando. Así que tenemos que preguntarnos, ¿por qué mencionar a Leviatán en absoluto
si fuera solo un mito? ¿Por qué darle espacio en la Escritura, a menos que aún tenga un papel que cumplir? Y si nunca fue destruido, solo contenido, entonces la siguiente pregunta es obvia. ¿Dónde está ahora? La Biblia dice que los mares y el abismo fueron confinados, no borrados. La ciencia moderna puede haber tropezado con algo que hace eco de esa verdad. En 2014, geofísicos descubrieron evidencia de un vasto océano oculto, a unos 650 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, atrapado dentro de una capa mineral llamada ringudita. Se estima que contiene 3 veces más agua que todos los océanos superficiales juntos. La Biblia se refiere a las fuentes del abismo, aguas selladas dentro de la Tierra. ¿Podría ser ese el mismo lugar? Si Leviatán fue confinado al abismo, tal vez ahí sigue. Y si eso es cierto, quizás acabamos de encontrar su prisión. Y tal vez esa prisión está empezando a resquebrajarse. Se estima que contiene 3 veces más agua que todos los océanos superficiales de la Tierra juntos. Los científicos lo llaman ahora el océano oculto, enterrado profundamente en el límite entre el manto superior y el inferior. Mucho antes de que los instrumentos modernos lo detectaran, la Escritura ya hablaba de esas aguas. Génesis 7:11 menciona las fuentes del gran abismo, que se rompieron durante el diluvio, y Proverbios 8:28 habla de cómo Dios afirmó las fuentes del abismo. Estos versículos no usan un lenguaje poético, describen aguas reales selladas bajo la tierra. La ciencia moderna, tal vez sin saberlo, ha comenzado a repetir lo que la Biblia dijo hace miles de años. Esta conexión plantea una pregunta: ¿y si las aguas profundas de la tierra no son solo geológicas, sino también teológicas? Isaías 27:1 dice: «En aquel día, Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán serpiente veloz, al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar». Ese versículo no habla del pasado, es una profecía. Si a Leviatán se le asignó el abismo, ¿podría este océano oculto ser el lugar donde fue confinado? No destruido, sino contenido. Lo que los escritores antiguos describieron con reverencia, la ciencia moderna lo ha encontrado con datos. Es como si el abismo que Isaías describió estuviera escrito en el mismo planeta. Con el tiempo, sin embargo, la teología cambió. Los eruditos medievales reinterpretaron a Leviatán, transformándolo de un ser viviente en un símbolo del orgullo, el pecado o el engaño de Satanás. Padres de la Iglesia como Agustín lo describieron como una alegoría. Otros lo trataron de forma tan metafórica que su existencia física fue borrada por completo de la doctrina. Pero las Escrituras nunca lo eliminaron. Job 41 todavía lo describe con un detalle vívido. El Salmo 74 aún lo recuerda. Isaías aún señala su juicio final. Entonces, ¿por qué fue suavizado con el tiempo? La respuesta puede ser simple. Leviatán no encajaba fácilmente en la teología. Era demasiado extraño, demasiado incontrolable, un recordatorio de que Dios permite fuerzas más allá del entendimiento humano. Su existencia desafiaba la idea de una creación completamente ordenada. Así que los teólogos lo domesticaron con interpretaciones, pero la tierra misma no lo olvidó. Ese océano oculto aún existe, más profundo de lo que cualquier sonda o cámara ha podido alcanzar. Job 38:16 pregunta: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿O has andado escudriñando el abismo? La pregunta sigue sin respuesta. No lo hemos hecho, y tal vez algo aún esté allí. ¿Podrían las profundidades contener misterios que nunca debimos descubrir? Apocalipsis podría insinuar eso. Comienza con una bestia que sube del mar y termina con estas palabras: «Y el mar ya no existía». Eso no es solo un cambio de paisaje, es la eliminación del caos mismo. En la Escritura, el mar representa la última barrera entre el desorden y la paz perfecta. Cuando desaparece, la rebelión se termina por completo. El mar es donde surge la bestia, donde Leviatán espera, donde el caos aún se mueve bajo el control de Dios. Así que cuando Dios borra el mar, borra el escenario donde una vez emergió el mal. Cada cultura a lo largo de la historia ha contado algo sobre una fuerza vasta y enroscada bajo la tierra o el mar, algo que desafiaba el orden. Ahora, la ciencia ha confirmado un espacio profundo dentro del planeta donde tal presencia podría habitar.
¿Es eso coincidencia o convergencia? La historia de Leviatán no ha terminado. Puede estar encadenado, pero no ha desaparecido. Es más que una criatura del pasado. Es un recordatorio, una señal de algo que aún se está desarrollando. Y la próxima vez que aparezca, según la Escritura, no será bajo las olas, será sobre ellas. Si el mar representa el último reino del caos indomado, y Leviatán es su guardián oculto, entonces la bestia que surge del mar en Apocalipsis no es una criatura nueva, es la misma fuerza, finalmente revelada. Apocalipsis 13 comienza con una de las visiones más inquietantes de toda la Escritura. Vi subir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La descripción es clara e intencional. No se trata de un símbolo vago o un mito. Es un ser de poder y corrupción, que surge directamente de las profundidades que una vez contuvieron a Leviatán. La conexión es demasiado fuerte como para ignorarla. Lo que comenzó como una criatura misteriosa en Job, los Salmos e Isaías, ahora toma forma completa en el Apocalipsis. Es como si algo antiguo hubiera estado esperando bajo las profecías, y ahora emerge por última vez. Mira de cerca los detalles. 7 cabezas, 10 cuernos, coronas y nombres que desafían a Dios. Esto no es solo un monstruo, es un sistema, una estructura de poder que domina y engaña. Y si seguimos su forma, comenzamos a ver algo familiar. Refleja a la humanidad misma. Probablemente te enseñaron que la bestia del Apocalipsis es Satanás o un símbolo de imperios malignos. Pero, ¿y si es ambas cosas? Y más. ¿Y si esta bestia es la forma final de Leviatán, ya no oculta en lo profundo, sino gobernando a través de los sistemas del mundo? De esta manera, Leviatán se convierte en el diseño antiguo del dominio, una fuerza que reaparece en el Apocalipsis, vestida con coronas y autoridad. Los antiguos eruditos judíos a menudo vinculaban a Leviatán con el caos mismo, no solo como criatura, sino como un principio viviente, un símbolo del desorden contenido por la voluntad de Dios. El libro de Enoc incluso describe a Leviatán como una figura femenina, enroscada en el abismo acuático, esperando el día en que será liberada. Ese detalle importa. Muestra que no está pasiva ni derrotada, sino que es poder contenido, esperando el momento de su liberación. La bestia del Apocalipsis porta esa misma energía. Es caos aplazado, no destruido. Muchos pensadores cristianos primitivos creían que la bestia representaba a Roma, y eso tenía sentido en su época. Pero el patrón sobrevive a cualquier imperio. La imagen de un sistema poderoso que se levanta, domina y engaña se repite a lo largo de la historia, porque no es solo político, es espiritual. Leviatán fue la primera versión de ese patrón. La bestia es la última. El Salmo 74 dice que Dios aplastó las cabezas de los monstruos marinos, en plural, pero también nombra específicamente a Leviatán, en singular y como algo único. ¿Por qué destacarla a ella, a menos que sea diferente? ¿Por qué describirla en Job con tanto asombro y detalle si fuera solo una metáfora? ¿Y por qué vuelve Apocalipsis al mar, justo al lugar donde se dice que ella habitaba, para describir el ascenso de la bestia? Apocalipsis 13 sigue inmediatamente después de Apocalipsis 12, donde el dragón, identificado como Satanás, es arrojado a la tierra. Esa conexión importa. El dragón le da poder a la bestia. No son enemigos separados, sino fuerzas conectadas. El dragón es la fuente, y la bestia es su expresión. Comparten la misma firma de rebelión. Bajo esta luz, la bestia puede verse como la forma final de Leviatán, vestida de autoridad y activa en los sistemas humanos. La gente la sigue no porque parezca santa, sino porque ofrece control, orden y seguridad nacidos del caos. Tal vez ya no veamos a Leviatán como una criatura en el mar, pero su patrón es visible en los sistemas bajo los que vivimos. Burocracias que sofocan la verdad, gobiernos que vigilan cada movimiento y culturas que elevan la imagen por encima del contenido. Estos son los cuernos y coronas modernos. Las voces que hoy difunden el engaño no son míticas, son políticas, tecnológicas y culturales. Apocalipsis no describe a la bestia como un monstruo escondido en una colina. Describe un sistema global,
presente en cada institución que habla contra Dios mientras promete paz. Piensa en lo que representa el mar. No es solo agua, es profundidad sin límite, poder sin control, el mismo entorno que sostuvo a Leviatán. La bestia surge de él completamente formada, lo que significa que este caos siempre ha sido parte de la historia. La bestia no es una invención nueva, es la antigua fuerza de Leviatán reapareciendo en forma humana. El libro de Apocalipsis no introduce una nueva pesadilla, revela la conclusión de una que comenzó antes de Génesis. La bestia no gobierna solo por violencia, sino por imitación e influencia. Reemplaza la verdad con ilusión. Ata a las personas no con cadenas, sino con comodidad y conveniencia. Así es como opera Leviatán, haciendo que el caos parezca salvación y que el control se sienta como seguridad. Apocalipsis 13:7 dice que se le dio autoridad sobre toda tribu y nación. Eso no es tiranía local, es dominio global. Y el versículo 3 dice que una de sus cabezas parecía herida de muerte pero sano, imitando una resurrección. El mundo se maravilla, no porque tema a la bestia, sino porque la admira. Esa es la trampa. ¿Y si esta bestia ya está aquí? No como un monstruo literal, sino como los sistemas de los que dependemos cada día. Las tecnologías que vigilan, las ideologías que redefinen la verdad, la cultura digital que premia la obediencia. ¿Podría ser esta Leviatán hablando con nuevas voces? Puede que la bestia no sea una persona, sino una red, una fuerza espiritual y social que abarca naciones, política y tecnología. No se te pidió que buscaras cuernos y escamas. Se te pidió que reconocieras el patrón. Leviatán nunca fue solo una serpiente. Siempre fue el sistema. El mar siempre fue su escenario. Las coronas siempre fueron poder compartido. Y su blasfemia siempre sonó razonable, incluso moral. El peligro es que la gente hará las paces con ella porque ofrece consuelo. La advertencia del Apocalipsis no comienza con terror abierto, sino con seducción. La bestia no se alza como horror, sino como esperanza. Promete paz mientras habla las palabras del dragón. La prueba no es cómo se ve, sino lo que dice, y qué verdades silencia. La Leviatán descrita en Job 41 era orgullosa e indomable, y la bestia en Apocalipsis hereda esa misma naturaleza. No pide adoración, la exige. La humanidad, cansada de la incertidumbre, se la entrega voluntariamente. En ese momento, Leviatán ya no está oculta en el mar, está entronizada en los sistemas del mundo. Apocalipsis revela el momento en que termina la contención, cuando el caos antes contenido es liberado. El monstruo no fue destruido, fue coronado. Y eso nos lleva a la pregunta más difícil de todas. Si la bestia es la forma final de Leviatán, ¿qué enfrentará exactamente Cristo cuando regrese? Porque esto es más que una criatura. Es la rebelión hecha global, un poder incrustado en cada estructura de orgullo. La Escritura dice que hará falta la espada que sale de la boca de Dios, la palabra misma, para derribarla. Si la bestia en Apocalipsis es Leviatán coronado, entonces ¿qué queda cuando esa corona le es quitada? ¿Qué permanece debajo de todos los sistemas, tronos y tecnologías construidos sobre su patrón? Apocalipsis describe una guerra final, pero no se trata solo del colapso de naciones o la caída de imperios. También se trata de algo antiguo que aún vive dentro de nosotros. Job no pudo atrapar a Leviatán con un anzuelo, y nosotros tampoco podemos, porque la criatura no solo habita en el mar, también se oculta en el alma. Las historias en Isaías, Job, los Salmos y Apocalipsis no son relatos separados, describen el mismo conflicto en curso desde distintos ángulos. El Salmo 74 habla de cómo Dios aplasta las cabezas de los monstruos marinos y rompe a Leviatán. Job 41 describe a una criatura tan poderosa y orgullosa que ninguna arma humana puede tocarla. Isaías 27 promete que Dios un día matará a la serpiente tortuosa en el mar. Apocalipsis completa el cuadro, mostrando a la bestia derrotada por Cristo, el jinete que no lleva un arma de guerra, sino una espada que sale de su boca, símbolo de la verdad. Todos estos pasajes apuntan a una misma realidad. Leviatán representa el caos, la rebelión y el orgullo, tanto cósmicos como personales. Por eso esta guerra siempre ha estado oculta a plena vista.
Leviatán no es solo un monstruo en lo profundo, también es un reflejo del corazón humano. Job 41:34 dice: «Es rey sobre todos los hijos de soberbia». Eso no es una metáfora, es un diagnóstico. La serpiente del mar es también el orgullo que vive dentro de nosotros. Y el orgullo, una vez admirado o justificado, no puede ser destruido por la fuerza. No puedes matar lo que defiendes. La fuerza de Leviatán no proviene de sus escamas o su fuego, sino de la ideología, de las mentiras y autojustificaciones que las personas protegen. No siempre ruge, a veces susurra. Se esconde en el orgullo, en las excusas, en la negativa a soltar el control. Por eso la batalla no se libra con armas, sino con verdad, arrepentimiento y humildad. Se gana entregando a Dios lo que nosotros no podemos dominar. El Leviatán de la Escritura es tanto externo como interno. En el mundo antiguo, las serpientes marinas simbolizaban el caos y la amenaza política. Pero en la Escritura, Leviatán también representa la rebelión dentro de la naturaleza humana, el impulso de resistir la autoridad divina. Por eso sobrevive no solo en sistemas de poder, sino en el corazón humano. Vive en movimientos e instituciones que ponen el yo por encima de Dios, la imagen por encima de la verdad, el espectáculo por encima de la sustancia. La serpiente no siempre destruye abiertamente, a veces persuade en silencio. Por eso Apocalipsis describe la voz de la bestia como una que exige adoración. No conquista solo por el miedo, sino por el engaño y la comodidad. Esta es la guerra detrás de toda otra guerra, la que se libra entre el orgullo y la rendición, entre la verdad y el autogobierno. El Leviatán espiritual no surge del mar, sino del orgullo, del temor y del deseo de controlar. Por eso la victoria final de Cristo no es solo cósmica, es personal. Su espada, la palabra de la verdad, corta más profundo que cualquier arma. Llega hasta la raíz de la rebelión dentro de nosotros. Job 41 no está escrito para entretener, sino para confrontarnos con nuestros límites. Dios le recuerda a Job que solo él puede dominar lo que el hombre no puede. Leviatán es más que una criatura. Es una lección sobre la futilidad del control humano y la necesidad de la autoridad divina. En Apocalipsis 19, Cristo derrota a la bestia no con ejércitos, sino con la verdad hablada. Leviatán, en todas sus formas, cósmica, sistémica y personal, es deshecho. Esa es la verdadera historia, la guerra desde el mar hasta el alma, del monstruo al espejo. Leviatán nunca fue solo una criatura de las profundidades. Es la voluntad que se niega a rendirse, el caos que habita en el orgullo y la rebelión que solo Dios puede terminar. Tienes que entender cuán inteligente es este enemigo. Leviatán no ataca con ruido ni con furia. Se esconde tras las apariencias. Usa la religión, cita las escrituras y habla el lenguaje de la justicia. Anima a las personas a encontrar su propia verdad. Construye movimientos que parecen morales, pero que se basan en la rebelión. Por eso la profecía de Isaías 27 aún espera su cumplimiento, porque la serpiente sigue retorciéndose, no solo en el mar, sino en la manera de pensar de las personas. El Salmo 74 describe a Dios aplastando las cabezas de los monstruos marinos. Pero Leviatán aún no ha desaparecido. La guerra continúa, no en campos de batalla, sino en hábitos, creencias y corazones. ¿Y si la lucha ya nos rodea? ¿Y si la batalla no está por venir, sino que ya está ocurriendo en nuestra cultura, nuestra fe y hasta en nuestro pensamiento? Muchos han descartado el lenguaje de Leviatán como algo poético o simbólico. Lo han llamado cocodrilo o mito. Pero ¿y si ese debate en sí mismo forma parte del plan del enemigo? La forma más fácil de ganar una guerra es convencer a la gente de que no hay enemigo. A veces, la negación no viene del odio, sino del miedo. Los teólogos que no podían enfrentar la idea del poder de Leviatán lo redujeron a una metáfora. Pero la Escritura nunca lo trata así. La Biblia lo presenta como real, creado por Dios y sujeto solo a Dios. Cuando Apocalipsis describe la expresión final de esta fuerza, no se esconde detrás del simbolismo. Muestra a la bestia con coronas, gobernando naciones y esparciendo el engaño por todo el mundo. El Leviatán que comienza en el corazón termina moldeando los sistemas del mundo. Ese es el patrón, lo invisible volviéndose visible,
el orgullo personal convirtiéndose en rebelión pública. El conflicto final no se peleará con armas físicas, sino entre la verdad y la distorsión. La guerra no está por comenzar, ya está aquí. Cada acto de orgullo, cada defensa del pecado, cada sistema que rechaza a Dios mientras finge virtud, es parte del campo de batalla. Leviatán se mueve silenciosamente a través de todo ello, pero no ganará, no porque la humanidad sea fuerte, sino porque Cristo viene. La misma voz que calmó el mar volverá a ordenar al caos. Cuando su espada sea desenvainada, cortará más profundo que cualquier arma, separando la verdad de la mentira, el orgullo del arrepentimiento y la luz de las tinieblas. Esa es la guerra oculta de la que ya somos parte. Nunca fue solo una lucha por sobrevivir, sino por el dominio, por quien tiene el derecho de gobernar la creación y someter al caos. Apocalipsis no termina con una victoria humana, sino con una restauración divina. No muestra a las personas venciendo a la bestia con su fuerza o sabiduría. Termina con un trono y un jinete. Apocalipsis 21 comienza con estas palabras: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía». No más mar, no más lugar para que surja la bestia, no más cuna para Leviatán. El significado es claro. La fuente del caos ha desaparecido. El mundo que una vez le dio poder ha sido transformado. En la mente hebrea, el mar nunca fue solo agua. Representaba el caos mismo. Cuando Apocalipsis 21 declara que el caos ha sido derrotado, eso es más que la creación de un nuevo mundo. Es la creación de un mundo sin amenaza, sin profundidades ocultas, sin Leviatán. Estamos acostumbrados a ver el mar como algo bello y misterioso, pero Apocalipsis habla como profecía, no como poesía. El mar se elimina de la historia porque su desaparición marca el fin de la rebelión. El dragón ha caído, la bestia ha sido lanzada al lago de fuego y el reino que dio origen a ambos ha sido borrado. Y aún así, este no es el verdadero clímax. La victoria fue anticipada mucho antes de Apocalipsis, cuando Jesús calmó la tormenta. En Marcos 4:39, Él se puso de pie en una barca, enfrentó el viento y el mar y dijo: «Calla, enmudece». Los discípulos se aterrorizaron, no por la tormenta, sino por su autoridad. Preguntaron: «¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?». En ese momento, Jesús no estaba realizando un simple milagro. Estaba mostrando dominio sobre el mismo caos que los antiguos temían. Génesis había sido evocado, las preguntas de Job respondidas, los salmos cumplidos y la serpiente de Isaías silenciada. Lo que comenzó en Génesis con Dios poniendo límites al mar, termina en Apocalipsis con esos límites ya innecesarios. La bestia es juzgada, el mar ha desaparecido, y Cristo ahora reina desde un trono que jamás será desafiado. Esto no es un regreso al Edén, sino algo mayor. No hay serpiente porque no hay jardín que tentar. No hay mar porque ya no queda Leviatán para agitarlo. La victoria final no se trata de destrucción, sino de deshacer, de eliminar completamente el caos. Si Leviatán fue el último eco de la rebelión, entonces su silencio marca una paz que nunca podrá romperse, ni política ni socialmente, sino a todo nivel de existencia. Sin embargo, la Escritura deja un pequeño misterio. Apocalipsis 21:1 dice que el mar ya no existe, pero nunca dice que Leviatán haya desaparecido. Algunos rabinos antiguos creían que aparecería al final de los días, servido en el banquete de los justos, su carne como alimento y su piel como tienda para los redimidos. Apocalipsis no lo confirma, simplemente elimina su dominio. No es muerte con drama, es exilio sin regreso. El monstruo que una vez rugió ahora desaparece sin hacer ruido. Uno podría esperar una batalla final, pero Apocalipsis termina con ausencia, no con estruendo, sin mar, sin caos, sin razón para temer, solo quietud. ¿Puedes aceptar ese tipo de victoria? ¿Una sin espectáculo? Algunos dicen que Leviatán fue solo una metáfora, pero eso no encaja con el patrón. Si fuera solo simbólico, ¿por qué Cristo caminó sobre el mar? ¿Por qué Job recibió un capítulo entero describiéndolo? ¿Por qué Isaías prometió su derrota y Apocalipsis muestra el mar eliminado? La Escritura lo trata como real, hecho por Dios
y vencido por Dios. Incluso si Leviatán no fue carne, sino una fuerza espiritual, el resultado es el mismo. Reinó por un tiempo, resistió y ahora ha desaparecido. O quizás no ha desaparecido, solo guarda silencio. Lo que queda es asombro, no por el peligro, sino por la paz. El silencio después de la tormenta, cuando te das cuenta de que el mundo ha cambiado. Leviatán dio forma a los temores de las naciones y al orgullo de los hombres, pero ahora está ausente, y esa ausencia se siente inmensa. Apocalipsis cierra la historia, pero deja una pregunta. ¿Podría resurgir? No como una criatura del abismo, sino como el orgullo en el corazón humano. La guerra no termina con fuego, sino con quietud. El jinete ha regresado, el trono está establecido y el caos ya no existe. Ya sea que Leviatán fue destruido o simplemente deshecho, una verdad permanece. Solo Dios gobierna lo profundo y ahora lo profundo está en calma. Leviatán nunca fue solo una criatura. Representa el silencio en la escritura, lo que se insinúa pero nunca se explica del todo. No es exactamente un enemigo, pero tampoco un aliado. Dios lo creó, pero nunca lo vemos inclinarse. Su aliento se describe como fuego, su naturaleza como antigua, y su presencia como algo que espera, bajo lo que entendemos por creación. A menudo se nos dice que cuando Dios hizo el mundo, lo terminó por completo, que el caos fue conquistado de una vez por todas. Pero, ¿y si solo fue contenido? ¿Y si parte de ese poder aún existe, esperando bajo la superficie, no en rebelión, sino en obediencia, esperando el mandato de Dios? El mar puede haberse ido y las tormentas pueden haberse calmado, pero el poder que una vez se movía bajo ellas aún existe, retenido. Ese puede ser el propósito final de Leviatán, no asustarnos, sino recordarnos que la humanidad nunca fue destinada a controlarlo todo. Hay límites a lo que podemos dominar. Solo Dios puede hablar al abismo, y solo Él es obedecido. Solo Él camina sobre las aguas que alguna vez ocultaron monstruos. Así que la pregunta permanece. Si ese silencio alguna vez se rompe, si el mar regresa y los límites se levantan, ¿qué se levantará para enfrentarnos? ¿Y estaremos preparados para ello? Gracias por ver el video. Denle like y suscríbanse. Déjenme en los comentarios qué opinan. Y si están listos para más, hagan clic en el video que aparece en pantalla ahora.